Pues las consecuencias del conflicto armado son una sola, la muerte. Si te pudiera sintetizar qué ha pasado, nosotros aprendimos el significado del lenguaje de la guerra al pie de la letra y de una manera muy objetiva. Supimos que era una fosa común, supimos que era una desaparición forzosa, que era una tortura, supimos que era una mutilación por una mina antipersona, supimos qué significa el dolor del desplazamiento y de la amenaza, supimos los nombres de todas las armas que se utilizan en la guerra y también de todos los aviones y los helicópteros que sirven a lo de la guerra. Supimos de la mirada déspota de un grupo armado y supimos de la mirada de pánico de un niño y supimos de la mirada lejana y sin consuelo de un anciano y supimos de la mirada del corazón destrozado de una madre. Eso supimos. Yo tenía 7 años de edad más o menos. Yo estudiaba en una sede rural y, o sea, es muy trágico tú estar atento a la clase, estudiando y de que de un momento a otro detrás de la sede o en el colegio un bombardeo horrible. En un enfrentamiento me hirieron, por eso me desplazo en esta silla de ruedas. Yo me involucré en esta organización armada, tenía mis 13 años de edad y cualquier día que sin saber más nada pues habían disparos, habían matado ya muchos vecinos con niños y todo. Entonces estaba este grupo armado y ellos ya pues tomaron la decisión de coger algunos, los que ellos veían pues que más o menos podían, y ya en esas pues caí yo, otra compañerita mía, y ellos dijeron que nos fuéramos y pues nosotros nos fuimos. Igual el miedo era pues muy grande y uno pensaba que era el día como más bien de morir. Mi vida fue una vida dura, una vida de un niño dura. A los 15 años me daban ganas de entrar a un conflicto armado, entrar a esa guerra. Me decían que la plata se ganaba fácil. Soy pobre, no tengo nada, no tengo familia, no tengo a quién rendirle cuenta. Lo que haga con mi vida o deje de hacer es mi problema. Y como no tuve ese apoyo y esa persona que me instruyera, pues elegí el camino más fácil. Entonces yo decidí de entrar, ya. Pero al poco tiempo de estar dentro, uno se da cuenta de que todo lo que brilla no es oro. Me di cuenta de que eso que me decían, todas esas palabras lindas, se convertían más en algo oscuro, en algo brusco, en algo que no tenía sentido. Yo creo que una de las iniciativas por las cuales ingresé a los grupos armados fue el hecho de que había poder. De todo esto, pues lógicamente si yo hubiera sabido con anterioridad que todas estas situaciones que me iba a traer esto iban a ser malas, pues yo no hubiera tomado esa decisión. Es que en una guerra no hay víctimas ni victimarios, en una guerra todos somos víctimas. Mi experiencia dentro de la organización durante esos 14 años, a ver, yo diría que al principio fue muy duro, porque es algo de lo que uno de niño no está acostumbrado. Estuve 7 años que no supe nada de mi familia, si estaban bien, si estaban mal, si estaban vivos, si no. Fue demasiado, demasiado duro. No me dejaron salir y decidí volarme. Yo dije, si me matan, pues bienvenida sea la muerte. Yo creo que después de unos espacios de tanta estrés, tanto odio, porque en realidad quien convive dentro de los grupos armados no se come bien, no se duerme bien, no se vive bien, en realidad es una zozobra día a día, un estrés que en realidad parece ser que la vida deja de importarte en un punto que si hoy me muero o no, ya parece que no importara. Que salí muy asustada, pues como otra vez fue casi como cuando me quedé allá, o sea, como pensando, como despistada, como pensando qué va a ser de mí. Acá en la ciudad también bastante asustada porque yo pues creía que no era capaz.
lo mismo también en el trabajo, porque uno se ponía a pensar, si yo pues no sé hacer nada, mi experiencia no es ninguna, incluso no tenía ni siquiera la primaria. Uno tiene que primero, hombre, caer para poder levantarse, pero como te digo, nadie te dice cómo es que debe de levantarse, ¿cierto? En ninguna parte está escrito cómo es que uno se debe levantar. Entonces uno tiene que buscar esas ayudas en alguna parte, y yo creo que Educación para la Paz puede brindarle algunas, si no son todas, puede brindarle algunas de esas herramientas que le pueda decir, un momentico, es que yo valgo más que, yo soy persona, yo valgo, yo soy capaz, ¿cierto? Y lo ayuda a coger otra iniciativa. Peace doesn't need to be created. Peace is inside of you. Peace education program does not create peace. It is a mirror. All you do is you start looking at yourself. That's all. Del curso de Educación para la Paz creo que aprendí muchísimo. Uno viene con otra visión. Y cuando uno empieza a conocer por medio de este programa, uno empieza a ver las cosas de otra forma, empieza a verle un sentido a la vida diferente, empieza a ver de que si es posible las cosas, de que hay posibilidad de salir adelante, de olvidar. Para mí ese programa de Ben Rauer puede ayudar. Y así como él habla, para mí sí puede ayudar a hacer la paz, porque para mí, o sea, son cosas que nunca pensé escuchar. Nunca pensé que una persona por allá de tan lejos, transmitiendo ese programa, iba a llegarme al corazón de yo por acá tan lejos también. Y sí, muchas cosas de las que he escuchado de él y he visto de él, pues sí la puedo aplicar en mi vida, a mejorar mi vida, porque si él habla y cree en la paz, que sí se puede hacer, así como le digo, también yo puedo creer. Realmente no creía en la paz, no lo creía, porque a través del taller que hice lo empecé a creer. Programas como ese pueden ayudar a mucha gente. Por ejemplo, a mí me cambió la expectativa en 3 días. Muchos de los videos que pronto siempre hace énfasis en algo muy importante, y es como creer en uno mismo, ¿cierto? O sea, esa fuerza interior que uno lleva, uno no tiene que buscarla, usted la tiene, que la deja que llegue al mínimo, a veces a la mínima expresión, pero usted la lleva. Y en realidad solo hace falta una chispa de ganas para volver a activar. Ese programa que ustedes tienen de Educación para la Paz significa que hay un grupo de seres humanos que están tratando de colocar un poquitico de calma en el dolor, ¿cierto? Es muy lindo saber que todavía hay seres humanos que se entregan a la paz, saber que todavía hay seres humanos que piensan en el otro, que se recorren el mundo en pos del necesitado, que están pensando en la estrategia para que un país surja de nuevo a pesar de las secuelas de la guerra. Y sobre todo a mí sí me gustaría que una de sus estrategias es que el mundo lo sepa, para que no se vuelva a repetir nunca, ni en este lugar ni en otro lugar del mundo.